Bien, en este momento transmitimos las imágenes en directo desde Torre de Tribunales en el Juzgado B de Mayor Riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, en donde se dará entonces por tercer día la declaración e interrogación en este día jueves por parte de abogados defensores hacia Salvador González Álvarez, alias Eco, colaborador eficaz en el caso que se sigue con el fraude aduanero y que ha sido denominado La Línea. Veamos lo que sucede en directo y son las 10 de la mañana con 14 minutos en este día jueves. Escuchemos. Le voy a pedir favor, cuando le hagan una espere que se la terminen de hacer. Muy bien. Y si oye la palabra objeción o que alguien habla, mejor hágame el favor de quedarse en silencio para establecer qué es lo que va a pasar con relación a esta situación, por favor. De acuerdo, señor. Entonces, les dije el día de ayer que se va a respetar cómo se ha verificado la presencia de los procesales. En ese sentido, no sé si hay algo antes, entonces se le da intervención al abogado o al abogado Cristóbal Salvador o a la Floridad no está, la abogada no está, entonces se le da intervención al abogado Cristóbal. Muchas gracias, señor juez. González Álvarez, buenos días. Buenos días. Voy a solicitar que voy a hacer unas preguntas que por favor conteste al señor juez. De acuerdo. ¿Puede indicar al señor juez por qué le dice eco? Objeción. La pregunta ya la contestó él explicó que los aparatos de comunicación que él estaba ofreciendo había un alfabeto numérico y dentro de ellos estaba eco. Sí, él ya lo explicó. Continúe, pero gracias. Sí, por favor. Don Eduardo, cuando usted inició su relación laboral por el proyecto que hizo referencia, ¿tenía pleno conocimiento de todo lo que iba a pasar en ese proyecto? Al principio se me explicó, como lo hice ver, que originalmente íbamos a hacer un proyecto para el incremento de la recaudación, y fue hasta en la reunión que tuve con el señor Cruz y con Filadelfo que se me explicó ya más a detalle de que se incluía dentro de lo que corresponde al incremento de la recaudación un cobro que se iba a hacer a los importadores. Perdón, señor testigo, solicito que se concentre su atención la pregunta, la respuesta que se está preguntando. Que si usted tenía conocimiento de lo que iba a realizar en ese proyecto. Si usted me preguntó bien, yo no tuve relación laboral con ellos. Eso fue lo que usted me preguntó, si tenía relación laboral. Señor juez, él me preguntó de una relación laboral, no tuve relación laboral. Le hago esta pregunta, señor juez, y voy a seguir preguntando al testigo. Usted decía que ganaba $10,000 en forma mensual. La pregunta es, aparte de esos $10,000, ¿recibía usted otro beneficio? Lo que pasa es que los $10,000, señor juez, no tienen nada que ver con el tema de las aduanas. Sí, hágame el favor, claro, sí, todo está bien, va a continuar, pero hágame unas preguntas porque los $10,000 no hay ni relación laboral, entonces para no confundirlo, mejor plantee su pregunta. Está bien, gracias, señor juez. La pregunta, don Eduardo. Estuardo González, gracias por la corrección. ¿Sí? Aparte de los $10,000 que recibía en forma mensual, ¿recibía usted algún otro beneficio? ¿De qué? ¿De dónde? ¿O de qué? ¿Beneficio en qué sentido? Discúlpame, señor juez, porque no le... Yo ya dije aquí que cobré o recibí un porcentaje del cobro ilegal que hacíamos a los importadores, eso ya lo dije, y sí recibía. Muy bien. En su declaración el día de ayer mencionó que usted sabía que era ilegal. ¿Presentó usted alguna denuncia de esa ilegalidad? No. ¿Tiene usted amistad con alguno de los procesados, aparte de don Juan Carlos, que sí dijo que era su amigo, pero aparte de él, tiene otros amigos como procesados en este proyecto?
Sí, tengo otros amigos conocidos desde hace mucho tiempo, correcto. ¿Quiénes son? ¿Se puede indicar los nombres al señor juez? Con mucho gusto. Estuardo González y Herbert Cabrera. ¿Tiene alguna enemistad con alguno de los procesados en este proceso? Pues que yo sepa, ninguna. Yo he venido aquí, como lo dije desde el primer día, a contar lo que yo viví, a manifestar en lo que yo estaba metido, y he contado lo que me consta. No vine, y lo dije claramente, ni a acusar, ni a defender, ni a curar de amnesia a nadie, que fueron mis palabras en aquel momento. No creo tener en este momento, exceptuando obviamente, como si usted en este proceso, y si incluye a usted el señor Otto Pérez Molina, seguro que con él sí, porque él, a través de una persona, como ya mencioné también, mandó un mensaje en donde puso en riesgo mi seguridad. Antes de su ingreso al proyecto que usted mencionaba, ¿a qué se dedicaba? Asesorías. ¿Se puede ampliar al señor juez qué tipo de asesoría brindaba usted? Empresariales. Específicamente, cuando dice empresariales, ¿en qué área, en qué rama de la ciencia se lugar? Administración, finanzas, control. Usted mencionaba de un sistema alertivo, es decir, en materia aduanal. Usted decía que se programaba desde el sistema. ¿Puede ampliar sobre ese aspecto, doctor? Yo no lo decía, eso es lo que me decían. Muchas gracias. ¿Más preguntas, señor juez? Muy bien. A continuación, se le da intervención al abogado Marco Antonio Ramos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Esta representación no tiene interrogatorio. Muy bien. Abogado Alfredo Vázquez Menéndez. Vamos a interrogar. Muy bien. Abogado Juan Carlos Obando Corso. Abogado Marco Antonio Ramos, ya se le preguntó. Abogada Ana Beatriz Figueroa. Muy bien. El abogado Edwin Esaú, que es el que está, usted lo está, el licenciado Harry. Sí, señor juez, aprovecho de una vez para adelantarme a mi turno, en virtud de que debemos procurar cierta celeridad y economía procesal. El día de ayer solicité dejar constancia de mi protesta. El fundamento del artículo 4 de la ley del organismo judicial, que todo acto llevado a cabo inobservando una norma imperativa o prohibitiva expresa es nulo de pleno derecho, y aquí se inobservó el 377 párrafo 2 del Código Procesal Penal, de manera que no voy a interrogar porque estaría convalidando un acto que estimo ya ilegal. Gracias. Muy bien, entonces se deja constancia de lo manifestado por el abogado. Abogado Maynor Augusto Valenzuela. Gracias, honorable señor juez. Licenciado Estuardo, cuando usted manifestó que conoció al señor Lozama en una reunión que tuvieron y que cuyo objetivo inicial era el aumento de la recaudación fiscal, ¿podría indicarle usted, honorable señor juez, si recuerda la fecha en que lo conoció? No recuerdo la fecha exacta, señor juez, sin embargo tuvo que haber sido cercano a agosto del 2013, puede ser lo más cercano a esa fecha. Muy bien. ¿En cuántas oportunidades usted tuvo reuniones con él? La verdad que no sé, no puedo volver a ver, pero usted representa a quién, porque con Osama, dice usted. Así es, okay. licenciado. Fueron varias, no puedo decirle cuántas, pero fueron bastantes, algunas de carácter
personal, porque también creo haber manifestado en algún momento que yo llegué a tener con él una relación que trascendió a lo personal, incluso familiar. Hubo muchas reuniones, tanto de, como le repito, temas personales como relacionado al tema del proyecto de SAT. Muy bien. Usted manifestó también que usted era el enlace entre la SAT, ¿verdad?, y el señor presidente de la República. En algún momento, de aquel entonces, Osama le hizo entrega a usted alguna cantidad de dinero. Sí. ¿Recuerda usted la fecha en que le hizo entrega de la cantidad? Fueron varias fechas. Algunas de ellas constan en los documentos que fueron presentados el día de ayer acá, en la última columna, que si no estoy mal estaba rellenada con celeste, creo yo. Esas fueron las fechas en las que yo fui receptor del dinero que él me entregaba. A veces iba a él, en algunas otras ocasiones envió a Minor Pineda. Pero si hay fechas específicas en mi mente no están, pero están en la mayoría puestas en ese documento. En cuanto a los famosos alertivos a los que usted hace referencia en su declaración, ¿pudo usted constatar si había una persona específicamente que era la que manipulaba este tipo de alertivos? Señor juez, no pude constatarlo. Lo que a mí Osama me comentaba, que lo voy a ampliar de nuevo, era que en esa actividad, por decirlo de alguna forma, de los alertivos o el semáforo, como también lo conocimos en ese momento, y recuerdo que fue conversación en algún momento tanto con Filadelfo como con Claudia de que subiésemos los rojos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hubiese demasiados verdes, el importador hacía una declaración misma que fuese el valor que fuese el que él pusiera como parte del pago que iba a tener de impuestos, y si el semáforo, por decirlo de la forma que lo manejábamos, le daba verde, simplemente el contenedor salía sin ningún tipo de revisión ni ajuste, nada. Y entonces había, como se había establecido en ese momento, gente que estaba saliendo con declaraciones muy bajas. Fue cuando yo le hice ver a Filadelfo que se creía que ese sistema de semáforos estaba siendo manipulado, como bien dice el licenciado que me está preguntando, y que era desde el área de sistemas. Y recuerdo que también mencioné que dentro de la razón que pensábamos que tenía que ver con eso era que estaba a cargo de ese departamento, había trabajado con Filadelfo en el IX, y que entonces definitivamente que por ahí venía el caso, al extremo que se me comentó que habían incluso hecho ventas o que lo estaban vendiendo, pero que al principio habían dicho te voy a regalar el primero para que veas que tenemos el control en esa área de los semáforos. Eso es lo que yo recuerdo que me dijeron. ¿Haberlo constatado? Definitivamente que no. Licenciado, existía entonces en cuanto al movimiento, usted dice que los alertivos pues obviamente se incrementaron con el objetivo obviamente de que las personas que pagaban menos impuestos y que tuvieran revisión pues se sujetaran más y que fueran un poco más eficiente la recaudación. ¿Es eso cierto? Es cierto. De hecho el poderle hacer el ajuste ya era una de las razones principales, y obviamente cobrarle su correspondiente agilización, pero el objetivo primordial tenía que ver con el incremento del valor que él reportaba en su declaración, digamos, inicial, y luego con el ajuste tenía que subir el impuesto por pagar. Muy bien. Licenciado, usted ve claro cuando indicó que la famosa cola o colocha que le llaman o que le denominan se refiere a un pago específico por trámite de agilización de documentos ante la Superintendencia de Administración Tributaria, o era ante las aduanas. Si lo entendí bien, en realidad es en la aduana, puesto que al final de cuentas la situación era agilizar la salida de su contenedor.
y era lo que se le cobraba, y era la parte que en las tablas se conocía como R2, ¿ya? O la colocha, lo que se cobraba por eso. Gracias. No hay más interrogatorios, se lo podría llamar. Muy bien. A continuación, abogado Néstor José Martínez. Gracias, abogado legislador, no haré ningún interrogatorio. Muy bien. Abogado Luis Fernando Godoy. No tiene interrogatorio. Muy bien. Abogado Marco Aurelio Albeño. Sí. Si me hacen el favor y se lo acerca bien, o ahí se va a acercar, sí, por favor. Buenos días, don Salvador. Buenos días. Le voy a dirigir varias preguntas de su declaración, así como del convenio de colaboración que se celebró el 6 de noviembre de 2015 y después nos dieron copia. Usted hizo referencia en ese convenio de colaboración a un proyecto de administración de las aduanas que se iba a tercerizar con una empresa llamada Colector. ¿Supo usted en qué consistía ese proyecto? De hecho, yo lo que menciono en mi declaración es que, habiendo no conseguido o obtenido respuesta del señor presidente Otto Pérez Molina de que lo que se le había presentado en su momento en Casa Presidencial se hiciera, porque en varias nos reunimos, como recuerdan, yo dije ayer que se había pedido una semana para que pudiera hacerse una revisión de lo que a aduanas correspondía, y pasó el tiempo y no hubo ninguna respuesta, y que en marzo del 2015 yo le pregunto a él y de nuevo él le va a darme una respuesta. Salvo ese día que me reuní en zona 10 y me voy a casa de Javier Ortiz. Y Javier me pregunta qué pasó, cómo me fue. Y yo le dije pues que la reunión no era para tratar temas de eso, pero que aproveché otra vez para preguntarle, y que de nuevo la respuesta fue que no. Habiendo sido esa la respuesta, o más bien sin existir respuesta, surge la idea de hacer un memorándum para enviárselo al presidente y decirle que ya no íbamos a continuar, que no se había podido alcanzar lo que él nos había pedido, y para dejar cerrado de alguna manera oficial lo que se nos había pedido, sin que a nosotros se nos hubiese pedido por escrito. Surge esa idea, el licenciado Luis Enrique Solórzano elabora ese memorándum, me lo hace llegar a mí con fecha 13 de abril del 2015. Yo tenía sesión de junta directiva el día 16 de abril en Corporación de Noticias, y yo menciono que justamente no se había hecho llegar ese documento a Casa Presidencial o a la oficina del señor presidente porque yo le tenía que hacer cambios al borrador que había recibido, y menciono que una de las cosas que yo no estaba de acuerdo en que se quedara en ese memorándum era lo de Colector. Eso es lo que yo menciono en mi declaración o en el acuerdo, ¿ya? No conozco a qué con exactitud cuál era el proyecto que ellos tenían pensado realizar. La pregunta es concreta, señor Salvador, le ruego que me la responda. ¿Conocía usted entonces en qué consistía ese proyecto, correcto? Le acabo de decir al señor juez que yo no conozco qué iba a hacer ese proyecto de la gente de Colector, pero que yo no estaba de acuerdo en dejarlo, justamente porque sin saber qué iban a hacer, no le iba a poner yo un documento que iba a firmar. Pero usted señaló, señor Salvador Estuardo, que usted era el enlace entre el presidente y la SAT. Entonces nunca le comentó el señor presidente de qué consistía el proyecto de Colector. El enlace, como yo lo mencioné, fue cuando me dijo que cualquier cosa que yo iba a trabajar con Carlos Muñoz que fuese o que tuviese que ver con, por ejemplo, que lo llamara un diputado o un ministro o lo que fuera, y lo que se había conversado del incremento de la recaudación, iba a ser conmigo. Pero yo lo de Colector nunca supe nada. ¿Usted sabía que Colector tenía que ver con la administración de las aduanas, ese proyecto? Objeción, ya contestó que no tenía conocimiento. Claro. Me plantea esa pregunta para llegar a los objetivos. La retiro, no le juzgador, haré otra. Vale. Usted el día de ayer
de parte del Ministerio Público se le pusieron a la vista en la pantalla varios cuadros. La pregunta concreta es, ¿esos cuadros son los que usted realizó en su computadora Sony Vaio que se le puso a la vista? Sí. Son exactamente esos cuadros que usted reconoció, no obstante usted señaló que a uno de ellos a él le faltó una columna. Lo que dije también ayer es de que eso es una impresión de una parte del archivo. Tendría que estar la hoja de Excel completa para poder ver todas las columnas que pudieran hacer falta. O sea que el documento no estaba completo. Es más, también hice ver que en algunos documentos decía número 9 y habían 8 puntos para arriba. Esa es una extracción de algún documento que yo hice. Honorable juzgador, solo deseo dejar asentado en acta que, los documentos que se le pusieron a la vista al señor testigo, como lo señaló, fueron alterados, no son los que él realizó en su computadora. Solo deseo que se deje asentado en el acta respectivo, honorable juzgador. Claro, en los términos indicados por el abogado, pues se deja aceptado. Obviamente, esos documentos que usted realizó en esa computadora no llevaban el membrete de MPICC, ¿verdad? Objeción, la pregunta debe ser clara y precisa. Sí, licenciado, sí, bien concreto con la pregunta, por favor. Cuando usted realizó sus documentos, ¿les puso el membrete de la MPICC? No. Usted señaló, señor Salvador Estuardo González, varias empresas en su convenio de colaboración al que hice referencia. En algún momento se ingresó dinero obtenido en esta supuesta estructura que usted señaló en las aduanas, en esas empresas que correspondían, según dice usted, a Otto Pérez Molina y a Rosena Valdez. Si me puede decir cuáles empresas, porque no sé a cuáles está refiriendo. Le voy a hacer un recordatorio. Usted en su convenio de colaboración habla de varias empresas: Allianz, Publiaces, Publimer, Comercial Urma, Agroindustrial 2011, Serpumer, Montaña Ecológica. Usted señala que son de la señora Valdetti, ¿verdad? Y Pixel, Guatemalán, Concu y Vista Servicios Electrónicos. Ingresó dinero de esta red que usted obtuvo a esas empresas. El dinero que yo recibí se lo entregué a Juan Carlos para que él hiciera lo que ya mencioné. Yo nunca entregué dinero a esas empresas ni deposité dinero en esas empresas. No tengo más interrogatorio, no. Muy bien. Abogado Javier Antonio Estrada. Muy bien. Salvador, únicamente es una pregunta. Usted manifestó el día de ayer en su exposición acerca de 52 cambios dentro de las aduanas. La pregunta consiste es, ¿se realizaron esos 52 cambios? No en la forma en que se pidió originalmente, porque eran demasiados. ¿Cuántos de los 52? No les sabría decir, pero más de algunos se tuvo que haber hecho porque se comenzó a hacer por pocos y no de una sola como lo habíamos planeado originalmente. Entonces podemos afirmar que usted no tiene constancia ni consideración en relación a ninguno de esos cambios. Objeción, él debe realizar preguntas claras y precisas y no consideración. Sí, licenciado, le planteé su pregunta muy concreta para no... La reformulo. En ese sentido, ¿le queda constancia alguna a usted de si se realizó alguno de esos cambios? Los cambios se hicieron llegar a las áreas de recursos humanos de la SAT, a quien en su momento estuviese llevando esa gerencia. Y por ende, ahí debe estar registrado si se hizo o no el cambio. Y eso yo lo solicité, y algunos se hicieron y otros no. Muy bien. A continuación, abogado Carlos Israel Velázquez Domínguez. Hola, abogada Renata. Muy bien. Abogado Eric Noel Bon. Muy bien. Abogado Rubén Darío Zavala. Muy bien. Abogado Daniel Alejandro Mérida Mendoza. Es en
Calderón. Disculpen, entonces se le va a introducción al abogado Mario Federico Hernández. Gracias, señor juez. Señor testigo, ¿podría indicarle a usted al señor juez, a partir de la fecha en que está detenido, cuántas veces ha tenido acceso a la computadora Sony Vaio que dice ser de su propiedad? Quizá 2 veces. ¿Con qué objetivo tuvo acceso a esa computadora? Para poder validar la información que estoy diciendo. ¿Qué tipo de manipulación u operaciones realizó con esa computadora? Ninguna, solo me la mostraron, la revisé y ellos me mostraron un documento que se tenía que ver con el que yo había hecho en esa computadora que me llevaron. ¿Sabe usted si existía orden judicial para accesar a esa computadora? No lo sé. Cuando le pone a la vista el Ministerio Público esa computadora, ¿esa se encontraba debidamente sellada? Hasta donde recuerdo, sí. ¿Cuál fue el procedimiento para retirar esos sellos? No lo sé. ¿En qué lugar tuvo acceso a esa computadora? En las oficinas del Ministerio Público. ¿En presencia de quiénes? Estaban los señores fiscales, mi abogado. ¿Podría indicar los nombres? No lo sé. De mi abogado, sí, Alexis Calderón. ¿Sabe si a esa computadora le hicieron extracción de la información que contenía? Así fue. ¿Sabe quiénes hicieron esa extracción de esa información? Y los nombres de las personas los desconozco. ¿Esa extracción de esa información fue anterior o posterior a que usted realizara esa computadora? No tengo idea, señor. ¿De qué manera le daba usted instrucciones a Osama o a Javier Ortiz? Más que instrucciones eran acuerdos a los que se llegaba con las propuestas que se tenían, en su mayoría de los cambios. Nos reuníamos en diferentes lugares, como ya lo hice ver, en diferentes fechas. ¿Las decisiones en cuanto al tema de aduanas las emitía usted o las tomaba en consenso con sus subalternos? ¿A qué se refiere con decisiones? Por ejemplo, dentro de lo que usted ha manifestado, había estado haciendo sugerencias en cuanto al movimiento personal, implementación de un software, entre otros. Sí, pero no tengo subalternos. ¿Usted fue quien despidió al señor Osama? Yo fui el que les dije que dejaba de trabajar en eso, dadas las circunstancias que se presentaron, de la información que me dijeron que él no estaba llevando las cosas como se había comprometido. Usted manifiesta de que usted recibió un porcentaje del cobro ilegal que hacía. ¿Podría indicarle al señor juez qué destino le dio usted a ese dinero que recibió? Lo guardé. ¿En dónde lo guardó? En mi oficina. ¿Y ahí se encuentra el día de hoy? No lo sé. Su oficina fue allanada por parte del Ministerio Público. Es correcto. ¿Tiene conocimiento ustedes si encontraron ese dinero en estas oficinas? Lo que sé es así. ¿Sabe qué cantidad es el dinero que encontraron en esa oficina? No tengo en este momento el dato. Y además de ese dinero, ¿qué otras inversiones realizó? Ninguna. Señor juez, en atención a lo que para el efecto establece el artículo 282 del Código Procesal Penal, quiero dejar asentada mi formal protesta. En virtud de que de la misma declaración que ha brindado el colaborador eficaz el día de hoy, y al tenor de lo que para el efecto establece el artículo 201 del Código Procesal Penal, que con su venia me permito dar lectura, que señala que regirán para el secuestro, en lo que fueren aplicables, las reglas previstas para el registro. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición del tribunal correspondiente en el almacén judicial, según la reglamentación que dicte la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a lo expuesto por el señor colaborador eficaz en esta sala de audiencias, la computadora a la que él hace referencia, así como la información, ha sido obtenida ilegítimamente, contraviniendo lo que para el efecto establece el artículo 186 del Código Procesal Penal. Razón por la cual la información
virtud de lo que la defensa también de la licenciada Claudia Méndez Asensio ha escuchado en este momento en el interrogatorio, también quiere dejar asentada su formal protesta de anulación de este acto en conformidad con el artículo 282 del Código Procesal Penal, toda vez que se inobservan totalmente por parte de la Fiscalía del Ministerio Público el artículo 198 del Código Procesal Penal y el artículo 201 del Código Procesal Penal, al haber manipulado evidencia sin autorización judicial, sin que los sujetos procesales fuesen citados para observar y sin que tuviéramos conocimiento ni siquiera de qué fechas se hizo ni el lugar donde se iba a realizar, que ya sí claramente que fue el Ministerio Público. Muchas gracias. Muy bien. No obstante que se le va a dar intervención al abogado también para que haga el interrogatorio. Pero tomando en consideración que el abogado analizó, o sea, preguntó con relación a la evidencia, es que se está aceptando que incorpore de una vez su protesta, pero también se le va a dar intervención con una actitud, pero se deja aceptar la protesta. A continuación, al abogado Julio Estuardo Mendoza o licenciado Benjamín. ¿Quién es el? Buenos días, señor Salvador. Buenos días. De manera concreta quisiera que respondiera a la siguiente interrogante. ¿Quién le hace la proposición a usted, Estado Salvador, de pertenecer a la estructura delincuencial que se le ha denominado la línea? Juan Carlos Monzón me ofrece que el presidente quiere una persona y ese que me dice que si me interesa, le dije que sí. ¿Quién le presenta a usted al resto de las personas que forman parte de la estructura criminal denominada la línea? ¿Quién es el resto de las personas? ¿Quiénes le presentan a usted al resto de los integrantes o las personas que conformaron la estructura criminal denominada la línea? Señor juez, le agradecería si me pregunta por quién, porque hay imputadas son 2 personas que yo ni conocía. Responda a las personas que usted conoce. A cada uno. Las personas que usted conoce, Estado Salvador. Bueno, yo a Osama lo conocí en una reunión, como ya lo dije, en zona 5. Fui allí con Osama, estaba Juan Carlos Monzón, Omar Nájera y yo. A Javier me lo presenta también Juan Carlos, a Miguel también Juan Carlos, bueno, a Miguel me lo presenta Javier, Giovanni Marroquín Navas, que él sí va a hacer cargo de la parte de los impuestos internos, me lo presenta Javier. Conocí a Anthony por Javier, conocí a... Dios mío, se me olvidó también ayer el señor de Recursos Humanos, me lo presentó Javier. No, miento, yo lo conocí preso. ¿Quién más? Si me van haciendo los nombres, yo se lo voy a decir con quién me lo presentó, porque no me recuerdo todos los nombres. Solo acerque, mírenme ahí el micrófono. No está funcionando. Planteando nuevamente la pregunta. La licenciada Ingrid Rosana Valverde Elías le presentó a algún tipo de personas, algún personaje que intervinió en la estructura criminal denominada la línea. Directamente, ¿no? Yo mencioné en mi declaración que solo me presentó a Julio Aldana Franco, pero nadie más. Ingrid Rosana Valverde Elías tuvo en alguna de las reuniones con la estructura criminal. Conmigo y con Juan Carlos. Dentro de las reuniones de trabajo que usted tenía,
los días miércoles con la licenciada Ingrid Rosana Barbetti Elías, le requirió información sobre la estructura criminal denominada La Línea? Ella lo que preguntaba era por los resultados, no por la estructura. Con respecto a la administración de la R1 y de la R2, específicamente la recaudación, ¿a quién le rendía usted información? A Juan Carlos Monzón. Y por escrito también a Roxana Barbetti cuando preguntaba. Ingrid Rosana Barbetti Elías recibió de parte suya, Estado Salvador González Álvarez, alguna entrega de dinero producto de la R2? De forma directa no, señor juez, solo como lo hice ver ayer en reportes de la recaudación que se sigue. En alguna ocasión le pidieron a usted ser el enlace entre Ingrid Rosana Barbetti Elías y los intendentes de administración tributaria o la intendente de aduanas Claudia Méndez. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Que si en alguna ocasión Ingrid Rosana Barbetti Elías le sugirió ser o que usted lo representara para que pudiera ella tener conocimiento con respecto o ser el enlace entre la administración tributaria o la intendente Claudia Méndez. Estaba definido dentro de lo que yo estaba haciendo por mi actividad y estaba implícita esa relación. En alguna de esas reuniones que sostuvo usted con Claudia Méndez, ella le manifestó que representaba los intereses de Ingrid Rosana Barbetti Elías. ¿Quién ella? Refiriéndome a Claudia Méndez. No. ¿Que Claudia representase los intereses de Ingrid Rosana Barbetti? Correcto. No. Más preguntas, honorable diputado. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a continuación se le da intervención. Abogado Alexis Calderón, por si va a hacer alguna pregunta. Solamente una señoría, señor testigo. Usted se ha referido a algunos cambios y hay un cuadro que le presentó el Ministerio Público. ¿Sabe usted o tiene conocimiento quién decidía al final los cambios? Se dieron, insisto, varios nombres. La decisión al final, y no sé si se refiere a los de aduanas o a los de las gerencias de fiscalización y todo, que eso los propuso Giovanni Marroquín Navas. En ninguno de los dos casos le puedo dar ahorita una respuesta de que si se hicieron o no. ¿Quién los decidía? En algunos casos, cuando se presentaron las propuestas y se dijo que no, era por varias razones. Hubo algunas que los mismos que iban a ser trasladados presentaron reclamos, que por salud o porque lo iban a trasladar de un extremo a otro de la ciudad. Entonces la gente de recursos humanos planteaba que se buscara a alguien más. La decisión finalmente la tenía recursos humanos en el sentido formal, es decir, que se ejecutase el cambio. La solicitud iba de parte del grupo de personas que estábamos trabajando en esto. No más preguntas, señor. Muy bien. Entonces, a continuación se le da intervención, abogado García Uriel, por si va a hacer alguna pregunta. Sí, señoría, muchas gracias. Unas poquitas preguntas, licenciado Salvador, muy buenos días. Buenos días. En esta sala de debates se le preguntó a usted, por parte del primero de los distinguidos colegas que hizo uso de la palabra, si tenía alguna relación o conocía a algunas personas que están involucradas en este proceso, y usted contestó que efectivamente conocía y dio dos nombres, Julio González, que es mi patrocinado, y Herbert, dijo usted. Yo quisiera que le profundizara al señor juez en el sentido de por qué razón los conoce a ellos. Mi relación con ambos, tanto con Estuardo González y con Herbert Cabrera, data del año 1980, cuando estábamos estudiando los tres en el Instituto Adolfo Béjol. Yo conocí desde entonces de la promoción, somos graduados del mismo año, vivimos 5 años de estudio juntos
Después de eso continuamos una relación, así que de amistad. Hubo convivios navideños de la promoción, reuniones sociales, básicamente. Gracias, licenciado. Basado en esa relación que usted acaba de decir, y siendo que usted era el enlace directo entre el señor presidente de la República y la Superintendencia de Administración Tributaria, y ya pues se ha recordado mucho en el tema que ya todos conocemos, que se hacía necesaria la presencia suya para, fundamentalmente, cuando a usted se le dice, apoyar a la SAT a elevar la recaudación fiscal. La pregunta concreta y directa que quisiera que le contestara al honorable juez es la siguiente: ¿cumplieron su cometido con elevar la recaudación fiscal, licenciado González? En algunos meses se alcanzaron las metas, como lo dije, y se inscribió un documento ayer, en donde se decía ver que al menos en 2 de las 3 aduanas que se estaba viendo, hubo meses en los que efectivamente se había cumplido la meta y se había logrado incluso pasar un poco. Si se cumplieron las metas que usted indica, específicamente en el año 2014 estaba viendo yo un reporte de la misma Superintendencia de Administración Tributaria, que es público, en el cual se establece que la meta fijada a la SAT por el gobierno de ese entonces fue superada en 529 millones, específicamente con relación en el año 2014. Lo que le quiero preguntar concretamente a usted es: el apoyo y lo que ustedes implementaron en el año 2014 fue fundamental para superar la meta fijada a la Superintendencia de Administración Tributaria. Era parte de nuestro esfuerzo, lo que teníamos como objetivo. Gracias, licenciado. Si la meta fue superada, entiendo que lógicamente los impuestos fueron pagados adecuadamente. Aquí se habló específicamente de una recaudación y usted ampliamente con sus conocimientos nos ha ilustrado sobre las 2 formas de recaudo que había. Una que era R1, que se refería a la recaudación normal fiscal que entraba a la SAT, correspondiente a los impuestos arancelarios de importación por las diferentes mercaderías en las aduanas, pues usted ya dijo, la norte, la central y la sur. Sin embargo, también existía otra cuota que usted detalló en sus cuadros, que se llamaba la R2, que usted puntualmente nos ilustró que se llamaba un cobro por agilización de trámite que se le hacía al importador. Lo que quisiera que por favor nos aclarara o explicara, debido a sus conocimientos, licenciado González, es si el cobro de la R2, que ya entendimos que es un cobro por agilización de trámite que hacían los importadores, era un sobreprecio que no tenía nada que ver con la R1, que era el pago normal que debía hacerse de los impuestos. Son 2 valores separados. Básicamente el R1 es el valor que el importador pagaba por el contenedor que traía, y la R2 o colocha, como se les denominó también, era por aparte de la R1, es decir, son separados y no tienen que ver uno con el otro. Licenciado, basado a esa respuesta que usted me dice que no tienen que ver uno con el otro, la R2 nunca se pactó. La R... Disculpe, voy a cambiar el micrófono que se me arruinó. Hablo muy recio de repente, ¿vale? Me parezco un poquito a Saler. Pero no es lo enojado. Perdón. El licenciado González, usted nos dice que la R1 y la R2 no tienen ninguna relación o ninguna, digamos, manera de concatenarnos. Estimo yo que si se hacía el cobro por agilización jamás fue a consecuencia de bajarle lo que la R1 era normal. O sea, si tenía que pagar, digamos, 200,000 quetzales de impuestos normales, la colocha nunca fue a cambio de que pagaran 150. No. Y el tema, había una tabla, como ya lo hice ver, y existía un valor determinado
por decir algo, 90 a 10, 90 era el impuesto y 10 la cola. Sobre esa tabla es que se debía de hacer el cobro al importador. Gracias, licenciado. Volvamos un poquito a la relación con el señor González. Y me llama la atención ese punto, porque pudiera pensarse que debido a esa estrecha relación, o a esa relación de amistad y de conocerse desde hacía muchos años, pudiera aprovecharse esa relación en tener alguna posición preferente en la organización. Quisiera que le contestara usted puntualmente al honorable juzgador si el señor Herbert y el señor González tenían algún cargo específico en la organización que usted hizo referencia. En algún momento, como lo hice ver y a usted mismo me hizo la pregunta en mi primera declaración, tuve el interés de que quizá se hiciera cargo Estuardo de eso, pero para evitar que pudiera haber problemas ya no se dio, pero nunca les di yo ningún tipo de responsabilidad o cargo dentro de lo que estábamos haciendo. ¿El señor Herbert y el señor Estuardo eran miembros de esta organización de algún modo, licenciado? Yo tengo posibilidad de hablar de las personas a las que yo reporté y tenía relación yo con, en su tiempo, Javier, y en su tiempo con Osama, y por el tiempo intermedio con 3 personas que ya mencioné. No puedo decir absolutamente nada más hacia abajo de las personas que yo conocí. Si ellos estaban o no, yo lo desconozco. Gracias, licenciado. Voy al tema con el licenciado mejor me voy a quedar un poquito con Julio. Usted dijo que debido al problema que era importador, podía tener el mismo problema de Osama y por eso decidió no darle ni siquiera participación ni meterlo en el rollo de la organización. ¿Cómo sabe usted que el señor Julio González es importador? Desde, pues nos conocemos como le digo desde 1980 y durante el tiempo en que lo conozco sé que se ha dedicado a eso. Gracias, licenciado. Voy con el tema del señor Muñoz. Usted indicó acá que participó en algunas reuniones en Casa Presidencial donde le presentaron al señor Muñoz por primera vez y usted lo conoció a efecto de que fuera enlace entre el señor presidente y la SAT. Acá de todos es conocido que existe una llamada de interceptación telefónica identificada con el número 1195, en la cual se sugiere que usted participó en una reunión con Carlos Muñoz, con Julio González, con Herbert. Aparentemente la llamada dice: tengo conocimiento, parece que se reunieron ECO, Carlos Muñoz, Julio González, Red Bull, dicen, y Herbert a distribuir los porcentajes que se iban a repartir. Lo que concretamente quiero que le conteste al honorable juzgador relacionado con esa escucha telefónica es: ¿se dio esa supuesta reunión en la cual participaron los personajes que ya le dije y el fin principal era repartirse los porcentajes? Esa reunión nunca se dio. Gracias, licenciado González. Por último, quisiera preguntarle, ¿en alguna ocasión, producto de los recaudos que le llegaban a sus manos por las personas que usted ampliamente nos ha detallado, y no voy a redundar en eso, le hizo entrega en alguna oportunidad a Carlos Muñoz de algún dinero relacionado con esto? No, nunca. ¿Pactó con él algún porcentaje que le correspondiera por esta recaudación de R2? No. No tengo más preguntas, señoría. Le agradezco su respuesta, licenciado González. Muy bien. A continuación a uno de los abogados, Valverde Mejía o Otray Verde. Muchas gracias. Solo acérquese ahí, por favor, licenciado. Muchas gracias, señor. Señor Estuardo, usted aquí manifestó que efectivamente usted recibió un dinero producto de esa transacción ilícita que se estaba dando. ¿Recuerda usted cuál es el monto del dinero que usted recibió?
El monto corresponde a un porcentaje que en un inicio no existía, después al cabo del tiempo Osama me insiste en que tome un 2% porque yo asumí la primera vez como la primera parte del tiempo dentro de lo que yo ganaba, agarré ese 2% y después recibí el 5%. Sí, la pregunta concreta es, ese 2% y ese 5%, ¿cuánto dinero efectivamente era lo que usted recibía? No tengo en mente la cantidad en este momento. Ese 2% y ese 5% que usted manifiesta, usted recibió, usted en la actividad que está realizando ahorita como colaborador eficaz, ¿usted ya reintegró ese dinero? Está en proceso de que se realice. Muchas gracias. No más preguntas, señor. Muy bien. A continuación se le da intervención. Abogada Aura Patricia Barrera. Gracias. Gracias, señor juez. Señor Salvador González, a preguntas del primer abogado, Lainez, usted hizo referencia a mi representado, el señor Herbert Cabrera. Así también confirmó algunas preguntas con el abogado Uriel, que acaba de intervenir. Don Salvador, usted ha hablado de algunos términos. Ya, pues, con respecto a mi patrocinado, ya ha dado varias respuestas a preguntas de mis colegas antecesores. Sin embargo, en algunas alocuciones suyas, usted pues ha hablado de un término, y ha hablado de pago, pagador. ¿Sabe usted o tiene algún conocimiento si el señor Herbert Cabrera cubría alguno de esos, podría él haber encuadrado en alguna de esas figuras como pagador? No instruido por mí, por lo menos, no. En lo que se refiere a pagador, a esta representación, no estoy claro en eso. ¿Usted me puede indicar, cuando ha hablado de ese término, a qué se refiere, don Salvador? En realidad, pagador, no recuerdo haber usado ese término como tal de pagador. No tengo yo... En el uso de su defensa material a preguntas de esta representación, y se lo traigo aquí a colación a preguntas mías, yo le indiqué qué hacía don Herbert Francisco, aparte de la amistad, y ya que él no es parte de ninguna estructura ni interna ni externa como aquí se le ha denominado. Sin embargo, hoy está él procesado. Entonces, más de alguna intervención tuvo él que tener para estar en todo caso aquí en una confusión a su detención. Objeción, señor juez, la pregunta es impertinente. Solo pregunta, sí, Objeción, señor juez, el Ministerio Público considera que la pregunta es impertinente porque el señor Salvador González no fue quien imputó, a él no le puede constar porque el Ministerio Público le imputó algún hecho, porque usted lo vinculó a proceso. Él ya contestó que no sabía, no se recuerda la relación de pagador, por lo tanto es impertinente, señor juez. Solo omita unas palabritas ahí y haga nuevamente la pregunta. Para no ser directa. Sí, gracias, señor juez. Para esta representación, entonces, señor juez, para efectuar una defensa efectiva con mi representado, ¿me puede usted explicar, por ser conocedor de la materia, qué se puede entender en este proceso como pagador? Mire, insisto, yo no he usado la palabra pagador, pero los importadores son quienes pagan o pagaron estos cobros que se hacían a través de nosotros. Ellos, tanto Estuardo como Herbert, han estado en esto durante mucho tiempo, con lo cual saben del sistema que se paga, y debo de suponer que a eso se refiere con pagador, pero yo no lo dije como que de mí naciera que fuese una parte de lo que se dice aquí estructura, que exista un pagador. O tal vez, como el señor juez me indicó, el pago es la palabra correcta. ¿Cuál es ese pago?
la colaboración con OCHA o R2. Gracias, señor juez, únicamente. Muy bien. Muy bien, entonces se le da intervención. Fíjense que para al menos dejar constancia, primero está la abogada, en este caso la abogada Fidencia, y después está el abogado Oscar Alfredo. Pero se le va a dar intervención al segundo, porque le terminaríamos con el que sea Fidencia. Entonces se le da intervención a abogado. Ese, como ella es por el artículo 317, ella está verificando prácticamente verificando la legalidad de la audiencia. Entonces, por eso es que para concluir con ella. ¿Sí, licenciado? Para que me incluyan el orden. Por supuesto, no hay problema. Sí, licenciado, ahora sí. Sí, por supuesto que fue utilizado. Sí, fíjense que el abogado pues necesita no solo el CD que presentó el Ministerio Público, y también necesita que se conecte. Entonces eso por supuesto está bien. Entonces se hace un receso de 5 minutos mientras se le suministra el CD, se le instale eso, y después vamos con la audiencia. Solo 5 minutos, por favor. Entonces, señor González, por favor. No le ponga los pies.